Está grabando, entonces queda alguna situación pendiente, queda algo por resolver, queda algo por compartir. Entonces ya vimos cuál es la función del sistema nervioso, cómo el sistema nervioso nos provee entonces los mecanismos especializados para recibir y diferenciar los estímulos externos, igualmente para recibir y diferenciar los estímulos internos, y de la misma manera para permitir relacionarnos con nosotros mismos. De esa misma forma, nos relacionamos con nosotros y nos relacionamos con el otro. Con esos otros a partir de la identificación, de la identidad que yo tengo y a partir de toda la gestión que puedo hacer conmigo mismo, con mis emociones, mi identidad, mi memoria, mi recuerdo, mi sentir, me relaciono con el otro a través de una compleja red de símbolos y signos que es el lenguaje. Tanto el lenguaje escrito como el lenguaje oral, como el lenguaje no verbal, ¿sí? Me relaciono con otros para lograr la comprensión y la convivencia. En esas relaciones se juegan algunas reglas, algunas normas, algunas explícitas, ordenadas por la norma, por la ley, por eso, algunas implícitas, ordenadas por la convivencia. Algunas de esas cosas pueden fallar y de hecho fallan en muchas personas y entonces hablamos de los deterioros neurológicos cuando estamos hablando de las gestiones físicas del sistema nervioso central o hablamos de los deterioros cognitivos cuando estamos hablando de esas funciones mentales que no tienen sede orgánica en nuestro cuerpo, que no tienen expresión orgánica, sino expresión de función mental. Decíamos entonces que el sistema nervioso central está estructurado sobre una célula, sobre la célula base, que es la célula básica, que es la neurona. La neurona es una célula altamente especializada que tiene por característica no replicarse, no reproducirse, y que en ciertas condiciones a partir de células madre se pueden generar nuevas neuronas, logrando una regeneración de algunos segmentos de algunos nervios o de algunas áreas neurológicas, muchas de las cuales aún están en experimentación, ¿sí? Pero que las células por sí mismas no se reproducen como si lo pueden hacer las células epiteliales, las células de las mucosas, las células endometriales, bueno, otra serie de células. Que las células están distribuidas de tal manera que siempre conducen la información, el estímulo generado que crea una corriente eléctrica dentro de la célula, siempre viaja en una misma dirección y que para que vuelva, vaya y vuelva, tiene que tener una segunda ruta, una segunda acción, un segundo carril, es decir, una segunda secuencia de neuronas. Ahí debo recordar esto, ¿no? Cuando las células llevan los estímulos desde la periferia hacia el centro, se llaman células aferentes. Aferentes. Y cuando llevan los estímulos desde el centro hacia la periferia, se llaman eferentes. Cuando digo de la periferia hacia el centro, estoy diciendo desde el origen del estímulo. Desde el origen del estímulo. Entonces el estímulo doloroso en el abdomen, pues se genera, digamos que desde el punto del origen, aunque no sea afuera, no sea periférico, ¿sí? El dolor cardíaco, que se transmite a través del sistema nervioso, es un dolor que está adentro, ¿sí? Y uno diría, pues no está en la periferia. No, pero se denomina aferente porque trae ese sistema aferente, las vías aferentes del sistema nervioso, traen desde la periferia, desde donde se origina o capta el estímulo, hacia el nivel central. Y del nivel central
hacia la periferia, es decir, hacia donde se genera la acción, la respuesta. La respuesta de reacción a la respuesta de adaptación se genera hacia allá, entonces se llaman eferentes. Las vías eferentes pueden dar órdenes para secreciones hormonales, pueden dar órdenes para cambios en algunas funciones como la frecuencia cardíaca, la profundidad de la respiración, la segregación de sustancias intraabdominales, la emoción sexual, el esfuerzo coordinado para la micción, la marcha, el retirar del movimiento, el movimiento ocular, etcétera, etcétera, ¿cierto? El sistema nervioso entonces funciona a través de intercambios moleculares de iones que se presentan allí alrededor y en la periferia de la membrana, generando unos cambios eléctricos, movilizando cambios y aperturas de diferentes vías, de diferentes poros en la membrana celular, y cuya función básica consiste en activar la liberación de los neurotransmisores, que son sustancias especializadas que dependiendo del tipo de neurotransmisor van a generar excitación del sistema nervioso o inhibición del sistema nervioso. Entonces ese neurotransmisor se deposita desde el botón sináptico, que es una de las partes terminales de la neurona, al espacio intersináptico en donde ese neurotransmisor, esa sustancia, que posteriormente vamos a ver sus diferentes características, es captada por un receptor e incorporada a la siguiente neurona en donde se desencadena una acción similar a la precedente. En eso estamos. Si quisiera saber algún aporte, alguna opinión, alguna duda. Entonces vamos a continuar diciendo que las estructuras neuronales nos forman los circuitos neuronales, y a partir de esos circuitos neuronales que son convergentes o divergentes, entonces se van a formar los nervios, que pueden ser nervios somáticos y periféricos o nervios centrales. Los nervios centrales son los nervios que se originan directamente dentro del cráneo y se llaman pares craneanos, pares porque hay uno por cada lado de cada uno de los 12 nervios que se originan en el cerebro, o nervios periféricos que se originan a partir de la conformación de esos circuitos neuronales que hablábamos ahorita, con toda la estructura, la glía y con todo el tejido conectivo con que se conforma y se sostiene cada una de esas estructuras nerviosas para conformar los nervios, que son esos cordones firmes, elásticos, que conducen el sistema, que conducen los estímulos de venida aferentes o de salida eferentes. Entonces, en síntesis es que el sistema nervioso es una unidad única que tiene dos partes, que es una parte del sistema, el sistema nervioso central, que comprende el cerebro y sus diferentes órganos, o un sistema nervioso periférico, que comprende todos los nervios y las conexiones que se generan entre los diferentes órganos y la médula espinal o el cerebro. El sistema nervioso periférico es el encargado de llevar los estímulos del exterior o del interior a la zona central, al sistema nervioso central, y a su vez es el encargado de llevar respuestas neurológicas a los órganos efectores,
que bien pueden ser los músculos, bien pueden ser las hormonas, bien pueden ser los órganos como un todo, pueden ser algunas glándulas o pueden ser mmm, los elementos somáticos para generar el movimiento voluntario, movimientos involuntarios. Movimientos voluntarios, la marcha, la vida, el aplauso, movimientos involuntarios, el ritmo cardíaco, el peristaltismo, el parpadeo, el bostezo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que ahí se hace la expresión de toda esa complejidad del sistema nervioso. Y el sistema nervioso central, entonces, ocurre en la médula, que es la estructura con la cual el cerebro se conecta con el medio externo, ¿sí? Especialmente en lo que tiene que ver con la postura, en lo que tiene que ver con la sensación táctil, en lo que tiene que ver con la temperatura, lo que tiene que ver con ya lo dije, la postura y demás, ¿sí? Y con una función básica que se llama la función del arco reflejo. El arco reflejo, ya vamos a revisar eso. Y el cerebro, entonces dentro de la bóveda craneana, en cada una de sus partes, especialmente el tálamo, el hipotálamo, el cerebelo y los hemisferios cerebrales, que es donde ocurren una serie de funciones superiores, las funciones mentales y una serie de funciones relacionadas con los procesos neuroendocrinos que hablábamos y con los procesos de integración de información postural, posicional, táctil, de las sensaciones y las percepciones respectivas para generar las respuestas. Vuelvo y repito, respuestas adaptativas, respuestas de conducta, respuestas de reacción. El sistema nervioso entonces tiene todo el proceso de sensopercepción, el proceso neuroendocrino, el proceso de movimiento y el proceso de las funciones mentales superiores. ¿Sí? Todo el proceso sensoperceptual, hay un estímulo ambiental y también quiero señalar que aplica para los estímulos internos. El estímulo ambiental ocurre en el ambiente externo o ocurre en el ambiente interno. En todo el organismo hay unos receptores que están localizados en los órganos sensoriales que activan la señal eléctrica por medio de los nervios y van hacia el cerebro. La función aferente, allí en el sistema nervioso central se ocurre la percepción de la señal eléctrica, la percepción y se genera la respuesta que a través de las vías eferentes da la acción necesaria. Y repito, la acción puede ser la secreción hormonal, puede ser una respuesta orgánica de un órgano en específico, puede ser una respuesta de una de las áreas de movimiento voluntario. Bien. Entonces ya lo tenemos como claro en ese sentido. ¿Preguntas? Entonces vamos a ver cómo se forma esto. El sistema nervioso central, entonces, obviamente, como todo lo que ocurre en el ser humano, se forma durante el proceso embrionario, el proceso de formación. Recuerden ustedes, esto ya lo dijimos, ¿no? Que el inicio de la vida se ocurre en el momento de la concepción, que las células tienen, todas las células del ser humano tienen 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas, excepto las células reproductivas, que solamente tienen 23 cromosomas.
Las células que se replican a través de un mecanismo que se llama mitosis, que es partirse la célula en dos células con las mismas características genéticas de la precedente. No todas las células se reproducen porque hay algunas que mueren y son reemplazadas por otras que vienen replicándose previamente. Las neuronas no se reproducen y las células germinales, las células de la concepción, se llaman células germinales, traen únicamente 23 cromosomas para unirse con los 23 de su contraparte. Los 23 cromosomas del óvulo, los 23 cromosomas del espermatozoide. El proceso por el cual las células originales que traían 46 cromosomas se parten y se convierten en 23 cromosomas de cada una de las células nuevas del espermatozoide o del óvulo, se llama meiosis. El de la replicación celular se llama mitosis y el de la replicación en células germinales para poderse reproducir células reproductivas se llama meiosis. Cada una de esas células se denomina también gameto y pone 23 cromosomas que se juntan con los otros 23 del óvulo del espermatozoide y conforman una nueva vida que va a tener cada una de las células que se replican a partir de eso, 46 cromosomas o 23 pares. Una vez ocurrido la concepción, empieza a activarse la multiplicación celular. La multiplicación celular tiene una primera forma que es la mórula, ¿sí? Que son 4 y 8 y 16. Cada una de estas células se va a partir en 2, y después en otras 2, y después en otras 2. Ocurre eso en un ambiente que está cerrado por la membrana inicial del óvulo, ¿sí? Y que se va transformando en las membranas necesarias para contener el embrión y posteriormente el feto, ¿sí? Cada una de estas células se divide en dos, pin. Entonces ahí sí ocurre una progresión geométrica celular, que ahorita vamos a ver cómo empieza a diferenciarse, ¿sí? En cada periodo hay 2, en el siguiente hay 4, en el siguiente hay 8, en el siguiente hay 16, algo parecido a la leyenda del ajedrez, ¿no? La leyenda del ajedrez indica que la persona que inventó el ajedrez y se lo presentó al emperador indio en aquella época no tenía ningún interés en recompensa. Sin embargo, el emperador, para no quedar en deuda con él, le prometió que le daría la recompensa que quisiera porque el ajedrez había servido como una terapia muy valiosa y que le había salvado de una profunda situación depresiva que tenía y que no le permitía gobernar en paz, y que además de haberlo distraído, de haberlo sacado de esa depresión, le había permitido entender estrategias de guerra que él quería para triunfar con su reino y apoderarse de otras tierras, y entonces le ordenó que le diera un valor de la recompensa. Y entonces el inventor del ajedrez le dijo simplemente que él no quería sino que un grano de trigo por el primer cuadro del ajedrez, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el cuarto y así sucesivamente. Entonces harán ustedes la cuenta cuántos granos de trigo le dio el Señor. Eso mismo ocurre con la replicación de las células durante el proceso de embriogénesis, organogénesis. Cada célula se duplica, entonces en la tercera generación ya tenemos 8 células, en la cuarta tenemos 16 y en las siguientes generaciones vamos a tener el doble del anterior. Recuerden ustedes que el número de células en el organismo es incontable y en particular
Las células neurológicas, tanto de los nervios como del sistema nervioso central, son numerosísimas porque tienen definitivamente una gran complejidad. Entonces el cigoto, después viene la mórula y después se forma el embrión. El cigoto, el primer día, tiene una replicación y hay 4 células. En el día 3 hay alrededor de 16 a 32 células. Y a partir de allí se denomina mórula porque parece una morita. ¿Sí? Parece una morita. Que es esta imagen que ustedes ven a la izquierda. Esa mórula continúa progresando en su crecimiento y recuerden ustedes que la cápsula que estaba envolviendo el óvulo ha debido tener unas transformaciones para dar espacio, para poder sostener, para poder dar espacio a la conformación del embrión y el feto, y esas transformaciones hacen que estas células también se repliquen no como parte del embrión, sino como parte de la bolsa que va a contener el embrión, ¿sí? Y forman un quiste en el cual están las células acumuladas en la mórula para darle paso a una estructura que llama el blastocisto. Entonces, el óvulo que inicialmente tenía 2 células se ha convertido en una bolsa y esa bolsa contiene, por un lado, este acúmulo de células que era la mórula y se convirtió en blastocisto, y por el otro lado, todas las células de las membranas para adherirse al útero. Esas células de la membrana se llaman trofoblasto. La masa celular se llama masa celular interna y toda la figura se llama un blastocisto, como un quiste. ¿Sí? En esa circunstancia, han ocurrido alrededor de 6 días, ¿sí? Donde el óvulo ya fecundado, el blastocito, se pone en contacto con la pared del endometrio que viene proliferando. Recuerden ustedes que dijimos que las células del endometrio se reemplazan cada 28 días. Realmente se reemplazan. Al día 28 se caen e inician su maduración y alrededor del día 14 están lo suficientemente maduras para recibir, en caso de que ocurra, ¿sí?, el óvulo fecundado que ya se ha convertido en un blastocisto. Cigoto, que es la unión del espermatozoide y el óvulo, la réplica en las primeras 2 células, en las siguientes 4, después en las siguientes 6, después la formación de la mórula y después la formación de la masa celular interna del blastocisto, que parece un quiste, y este blastocisto alrededor del día 5 o 6 se pone en contacto con las células del endometrio, y allí en las células del endometrio se generan unas respuestas locales mediadas por hormonas generadas por el endometrio, ¿sí?, a fin de que el blastocisto pueda adherirse, pegarse y posteriormente empezar la penetración a través de estas células que les decía, estas células de acá, que son el trofoblasto, que se pegan allí, se introducen e inician una serie de transformaciones ocupando el endometrio y generando entonces allí, digámoslo así, las raíces, la manera de fijar a ese nuevo ser al endometrio y puedan entonces promoverse la formación de los vasos sanguíneos que van a constituir posteriormente el cordón umbilical. La placenta, a través del tejido y las otras formas que se elaboran allí, el cordón umbilical y la nutrición del bebé. Ese blastocito que está en la pared del endometrio
sigue desarrollándose, entonces tiene una parte en donde están las células que da comienzo al embrión y a la otra parte donde están las células de las membranas, donde están las células de las membranas, y allí empiezan a tener transformaciones las células que están allí. Esas transformaciones significan que las células se organizan a manera de sándwich, a manera de emparedado, ¿sí? En un disco que tiene 3 capas. Una capa que va hacia adentro, que se llama endotelio, que se llama epitelio, una capa que está en el medio, que se llama mesodermo o mesotelio, y una capa que está internamente, que se llama endodermo. ¿Sí? El epitelio, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. ¿Sí? Esas tres capas van a dar lugar a un disco que se enrolla. Del disco se enrolla para conformar, en primer lugar, un tubo del cual se va a crear todo el organismo. ¿Sí? ¿Por qué un tubo? Porque ese tubo, que tiene cada región unas células que empiezan a tener una especialización, ¿sí? Se abre así para después pegarse y formar el organismo, que es que el organismo humano es una estructura tubular. ¿Sí? Esa estructura tubular entonces tiene varias características. Tiene primero un sistema digestivo que va desde la boca hasta el ano, desde la cabeza hasta la cauda. ¿Sí? Tiene un sistema nervioso que está desde la cabeza hasta las extremidades. Tiene un sistema circulatorio que acompaña a este sistema y tiene todo el sistema osteomuscular y demás que está estructurado allí. Adicionalmente a eso, pues se forma el sistema respiratorio, se forma el sistema genitourinario, el sistema digestivo y todos los órganos de los sentidos y todo eso como desarrollo del sistema nervioso. Entonces recuerden, el disco que era primero de 2, ahora se forma de 3, un tejido interno que llama endodermo, un tejido medio que llama mesodermo, un tejido externo que llama ectodermo, y que cuando se gira el ectodermo queda hacia afuera y el endodermo queda hacia adentro. ¿Sí? El ectodermo da lugar a la piel y al sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso tiene el mismo origen de la piel, embriológicamente el mismo origen de la piel. El mesodermo da origen a los órganos internos, ¿sí? El corazón, la hígado, los riñones y demás. ¿Sí? Y el endodermo da origen a otras estructuras, como son las estructuras vasculares y algunas otras estructuras que se sostienen. Entonces, ese disco empieza a cubrirse y a generar los primordios, las iniciales de las extremidades. Entonces aquí vemos que tiene un polo cefálico donde se va a formar posteriormente la cabeza, un polo caudal donde se va a formar las extremidades inferiores y la parte final del sistema digestivo. Y el sistema neurológico inicialmente ocupa una gran parte de ese cuerpo. Posteriormente, en la medida en que el cuerpo va creciendo, se va reduciendo y finalmente se reduce a conservarse intracraneal, el sistema nervioso central del cerebro y sus partes, y la médula que se desplaza a través de la columna vertebral, el canal medular de la columna vertebral. Eso ocurre en las primeras 2 semanas.
Pero en las primeras 2 semanas entonces ocurre que este tejido exterior, este ectodermo, conforma unas figuras para empezar a dar, unas figuras, no, unas células para empezar a dar forma a las células, ¿sí? Y cuando el ectodermo se forma, también se forma el tubo, que se denomina tubo neural, porque las células ya por estímulos propios del embrión se han diferenciado y este empieza a formar estas células que, repito, no se replican nuevamente, se forman y todas las que se forman en ese momento, ¿sí? A través de una rápida y muy rápida aceleración de la reproducción celular. El momento de mayor crecimiento del ser humano es entre la concepción y el parto. De 0 gramos, de cuánto pesa la célula del óvulo y cuánto pesa el espermatozoide y cuál es el volumen que tiene, pasa a medir 52 centímetros a punta de pequeñas células sumadas y apuestas unas a otras y otras y otras y otras, y a pesar 3 kilos, 3 kilos y medio. Ese lapso de crecimiento en longitud 50 centímetros y en peso de 0 a 3 kilos, ¿sí? Es el único momento en que ocurre a ese nivel, a ese proceso, a esa velocidad. Y entonces en ese proceso, pues se forman toda la gran cantidad de neuronas que se requieren en el organismo para distribuirse a lo largo del tubo neural. Cuando el disco es disco, entonces es una placa. Cuando empieza a doblarse, pues entonces tiene que replegarse sobre sí mismo, tiene que presentarse los pliegues sobre los cuales se va a doblar. Luego se forma el surco neural en donde ese tubo se junta con el otro, ¿sí? Y es revestido, está revestido de la epidermis. Por debajo entonces queda el tubo y encima la epidermis. A veces ocurre que hay anormalidad en este cierre y entonces la epidermis no cubre, entonces la epidermis no cubre y el tubo neural queda expuesto al medio. Eso es lo que se llama un neurocele, ¿sí? La placa neural y el tubo neural está dispuesto, como lo habíamos visto aquí atrás, de cefalocaudal. Es la disposición cefalocaudal, de la cabeza a la cauda, a la cola, ¿sí? Y entonces aquí vemos que ese tubo neural forma primero una región cerebral que es donde se van a conformar los hemisferios cerebrales, los lóbulos cerebrales, y luego una región del cordón espinal, de la médula espinal, ¿sí? Esto alrededor de la 7ª semana ya ha ocurrido, ¿sí? Y están estos primeros primordios que son los que van a formar los lóbulos frontales, estos que van a formar el cerebro medio y esto es lo que va a formar entonces el tallo encefálico, ¿sí? El tubo neural está conformado así y tiene las diferentes primordios de donde van a salir los distintos nervios para lograr toda la inervación del sistema de todo el cuerpo. Alrededor de la 4ª semana entonces ya está conformado esto, ya se cerró el tubo neural, ya se cerró lo que va a ser la piel encima de él y entonces podemos ver que se forman unas partes que en ese momento se les otorgan estos nombres: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Prosencéfalo es el que va a formar propiamente el cerebro. El mesencéfalo es el que va a formar la parte media del cerebro y el rombencéfalo es el que va a formar la parte posterior, la parte del puente o del tallo encefálico, ¿sí? Y esta otra región es la que va a conformar la médula espinal. Céfalo caudal, como una cauda, como una cola.
Entonces aquí lo vemos en otra visión. Miren, el embrión todavía está en formación. Miren que el cordón umbilical es mucho más grande que las partes. Aquí se va a formar la cabeza. Esto se llaman unas branquias embrionarias. Aquí se va a formar las manos. Aquí se van a formar los órganos internos del tórax y el abdomen. Y aquí se van a formar las piernas. Y en esta región, la zona eh, genitales. Posteriormente, se van diferenciando, entonces forman nuevas cavidades que han denominado vesículas secundarias y entonces se forman los ventrículos, el tercer ventrículo, el acueducto cerebral, el cuarto ventrículo, ¿sí? Que en términos de neuropsicología esto debe tener, no tiene una importancia válida para poder comprender esos elementos anatómicos y esos elementos estructurales a partir de la formación médica. Pero en esta formación nos parece importante destacar que en la cuarta semana ya está conformada las tres porciones del cerebro y la médula espinal. En la quinta semana ya están conformadas las partes internas del cerebro para dar toda la complejidad, ¿sí? Entonces están las vesículas secundarias que van a formar los hemisferios cerebrales, el diencéfalo que va a formar el tálamo, ¿sí? El mesencéfalo que forma el puente, ¿sí? El metencéfalo y el final que forma la médula, el cerebelo y la protuberancia. ¿Sí? Los adultos que aquí tienen las equivalencias de cada una de esas, pero pienso pues que es importante entender como este resumen. El embrión, el prosencéfalo, la parte anterior, la parte cefálica, perdón, hacia la cabeza. Posteriormente se hace más complejo, llena más de órganos, por decirlo así, de partes, ¿sí? Y posteriormente, entonces forma el cerebro. ¿El resultado de esto qué es? El resultado de esto es que el recién nacido tiene el cerebro debidamente formado, el número de células necesarias y todas las conexiones neurológicas definitivas. ¿Falta qué? La maduración de ese sistema nervioso para lograr la coordinación, para lograr la armonía y para lograr la eficiencia. ¿Sí? Entonces, en resumen, el sistema nervioso central entonces tiene el encéfalo, que es esta parte grande de acá, toda esta parte, ¿sí? Y tiene la médula espinal. El encéfalo se divide en cerebro y en tronco encefálico. El tronco encefálico entonces da lugar al cerebelo y al puente, ¿sí? Da lugar al bulbo espinal, da lugar al mesencéfalo, que es la parte media del cerebro, y en la parte anterior, la parte cefálica, entonces da lugar al cerebro en donde están los hemisferios cerebrales, el tálamo, el epitálamo y los ventrículos que se derivan de las paredes, ¿sí? Que es importante recordar eso. De las paredes se derivan esto y de las cavidades entonces quedan las ventrículos. Recuerden por qué las cavidades, porque cuando él está así, en una disco bilaminar, se forma y cuando voltea, esto queda como un tubo. Y ese tubo tiene unas paredes que son las que forman el tejido cerebral y el hueco que hay son los que forman los ventrículos. ¿Sí? Cada una de estas entonces tiene ese origen allí. Y cada una de estas tiene pues las diferentes áreas en que se conforma el cerebro, destacando el área prefrontal, que es donde se destacan todas las acciones ejecutivas, y en el resto de las funciones cerebrales ocurre en el resto de la estructura, habiendo algunas estructuras especializadas. Toda esta parte del surco central hacia adelante es el lóbulo frontal, que es el que caracteriza al ser humano. Miren el tamaño en proporción con el resto del cerebro, ¿sí? Este es el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, y el amarillo es el lóbulo occipital, ¿sí? Aquí lo vemos. Frontal,
temporal, occipital y parietal. Frontal desde el área verde, tempo, parietal, temporal y occipital, ¿sí? Y aquí está el cerebelo y hacia abajo se conduce todo lo que tiene, la médula espinal. El cerebro entonces se desarrollan algunas áreas especializadas con las cuales el niño nace, pero tiene que aprender a manejar. El área motriz del lenguaje, que es el área de Broca, el área cognitiva del lenguaje, que es el área de Wernicke, una área para corteza auditiva, un área para hacer la asociación auditiva, un área para el movimiento primario, un área para las funciones motoras, para las funciones superiores, un área para la integración somatosensorial y un área para el área visual, ¿sí? Que son sustancias fundamentalmente, son áreas especializadas en toda la gestión cerebral y en todas las funciones del cerebro. Entonces recuerden, a los 18 días, a las 2 semanas y media, entonces está formadas las 3 capas, el ectodermo, el endodermo, el mesodermo. A las 4 semanas, el tubo neural ya existe como el primordio de esto, y entonces vemos que están las diferentes vesículas y partes del sistema nervioso que se ha formado en un tubo. A la 5ª semana entonces ya se empiezan a diferenciar los hemisferios cerebrales y se empieza a diferenciar la otra parte que tiene que ver con la formación del tálamo. También ocurre en esas 5 semanas la formación de todo el tegmento, de todas las sustancias que van a dar soporte a esos miles de millones de neuronas, ¿sí? Y en la 5ª semana entonces se forma el prosencéfalo, el cerebro, el mesencéfalo, que se forma la parte media, y el rombencéfalo, que es en donde se forma la parte más posterior, que es el bulbo raquídeo del cerebelo. Desde la 9ª semana del embrión hasta el nacimiento se forma la mielina para formar las vainas de mielina que van a recubrir eso. Desde la 9ª semana empiezan a construirse eso. Y el cerebro, pues no pesa mucho, pesa 350 gramos en el recién nacido. Y tiene ya definidas las áreas de la corteza cerebral, las áreas primarias, las áreas motoras, las áreas sensoriales, y tiene todas las conexiones y las activaciones a través de 3 elementos que se presentan: el cuerpo calloso, los haces o tractos neurológicos y el cerebelo, que funciona como un órgano de integración de información externa e interna, ¿sí? En los 3 primeros meses se ocurre la diferenciación y las células continúan creciendo, continúan madurando, ¿sí? Y continúan germinando y organizándose aún después del nacimiento. Las otras células que no son del sistema nervioso, pues se entran y consolidan y maduran y hacen crecimiento, pero no se hacen diferenciaciones funcionales como sí se hacen con el cerebro, porque el sistema nervioso central, a pesar de formarse tan tempranamente, tarda más en lograr la maduración especializada que se requiere, ¿sí? Los movimientos corporales del feto no se realizan discriminados, porque esa discriminación solo se logra en la interacción ojo, mano, medio ambiente. Como el feto está allí, el feto mueve todo. El feto no puede mover voluntaria y selectivamente estos, ¿sí? Después del nacimiento, que sale de ese espacio tan pequeño, el niño empieza a flexionar, empieza a movilizar, y a partir de esa movilización y de ese contacto con el medio, ¿sí?, es que empieza a desarrollarse y a diferenciarse las actividades neurológicas. El niño a los 3 meses logra ver y orientar su mano para agarrar las cosas. A los 8 meses ya es capaz de coger eso. El niño primero coge así, y alrededor de los 8 meses es capaz de coger con pulgar e índice, en este movimiento. Antes él coge así, o coge de otra manera.
Pero después de los 8 o 9 meses, el niño ya coge con este movimiento, ya es capaz de discriminar, ya es capaz de coger cada una de esas cosas. ¿Sí? Entonces aquí vemos que la parte que está en amarillo es la sustancia gris, que es la que no se ha mielinizado, ¿sí? No se ha mielinizado. Y entonces empezamos a ver cómo la sustancia gris empieza a disminuir para dar lugar a todo el área cerebral que tiene las conexiones, que tiene el revestimiento neuronal, ¿sí? El revestimiento de vainas de mielina. Básicamente ese es el mensaje de lo que ocurre con el muchacho, con el embrión, con el feto en las primeras 30 semanas de vida. Preguntas. Este material ya lo pueden revisar. Ya abrí porque tuve alguna dificultad con el recurso de apoyo, ya abrí el recurso de apoyo, ya está todo el material. Les voy a pedir el favor de que por favor, de que miren lo que tiene que ver con referencia a lo que es neuropsicología. Ahí hay un video y hay una lectura que habla de historia de la neuropsicología. Y esto entonces tiene que ver con el desarrollo embrionario, tiene que ver con el desarrollo de las funciones cerebrales. Preguntas. Profe, una pregunta, usted todavía aún no ha dejado trabajos en la plataforma, ¿cierto? Perdón, Jennifer, no te oigo. Profe, que usted todavía no ha dejado trabajos en la plataforma, todavía no ha subido. No, no hemos fijado las fechas, pero voy a Ah, subirlas bueno. esta semana para empezarlas para ayer. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, Jenny.